Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un profundo zumbido que resonó por el vasto espacio. Jake Collins avanzó con paso firme. Su uniforme diplomático negro contrastaba marcadamente con el reluciente suelo blanco. A su alrededor, representantes de 43 especies diferentes observaban desde sus asientos elevados, creando una extraña colección de formas y colores contra las paredes curvas de la antigua cámara. En el centro de la sala, el comandante Vexar del Imperio Ceterian esperaba. El alienígena era enorme, de casi 3 metros de altura, con una piel de un morado intenso que parecía brillar bajo las brillantes luces. 4 brazos se extendían desde sus anchos hombros, cada uno terminado en garras capaces de aplastar un cráneo humano sin esfuerzo. Su gran cabeza estaba coronada por una serie de crestas óseas que marcaban su rango entre su gente, y sus 6 ojos brillaban con un fuego interior que denotaba una violencia apenas contenida. Jake se detuvo exactamente a 10 metros del comandante zapiriano, como exigía el protocolo. El embajador humano era pequeño en comparación, apenas le llegaba al pecho al alienígena, pero permanecía de pie con la espalda recta y las manos entrelazadas a la espalda. Sus ojos marrones se encontraron con la mirada brillante de Vestar sin pestañear, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. La cámara quedó en silencio, salvo por las suaves respiraciones de docenas de especies diferentes. En las galerías de observación superiores, reporteros de toda la galaxia preparaban sus grabadoras. Todos sabían que este momento sería recordado durante generaciones, aunque pocos entendían exactamente por qué. La voz de Vexar resonó por la cámara cuando habló. Los traductores resonaron por toda la sala, traduciendo sus palabras a docenas de idiomas simultáneamente. Embajador humano, comenzó, con un tono de absoluta autoridad. El Imperio Ceperiano ha llegado al límite de su paciencia con su especie. Jake asintió lentamente, con expresión serena. Por favor, continúe, alto comandante. El cuerpo, un alienígena enorme, dio un paso al frente, sus patas con garras repiquetearon contra el suelo. Durante los últimos 50 años estándar, la humanidad se ha expandido a territorios que legítimamente pertenecen al Imperio. Sus colonias se propagaron como una enfermedad por mundos que habíamos marcado para nuestro propio uso. Sus comerciantes compiten con nuestras rutas comerciales, bajando los precios y perturbando mercados que se han mantenido estables durante siglos. Un murmullo recorrió a los representantes reunidos. La delegación Caldari se removió nerviosa en sus asientos, con sus crestas emplumadas aplastadas contra sus cabezas, angustiada. Los cristalinos Nexari permanecieron inmóviles, pero sus luces internas parpadearon más rápido de lo habitual, indicando su ansiedad. Vexar continuó, su voz se alzaba con cada palabra. Sus naves militares patrullan rutas espaciales que han estado bajo control ceiriano desde antes de que su especie aprendiera a encender fuego. Sus diplomáticos exigen representación igualitaria en consejos donde no tienen derecho a hablar. Su mera presencia en esta galaxia se ha convertido en un insulto al orden natural. Jake escuchó sin interrupción, con las manos aún entrelazadas a la espalda. De vez en cuando, asentía como si el comandante alienígena simplemente estuviera hablando del clima en lugar de enumerar agravios que podrían llevar a la extinción de la raza humana. Los 6 ojos del alto comandante brillaron con más intensidad al llegar al clímax de su discurso. El Imperio Ceeriano controla el 60% de todos los sistemas habitados de esta galaxia. Nuestras flotas se cuentan por miles. Nuestras armas pueden convertir planetas enteros en vidrio fundido. Nunca hemos perdido una guerra, embajador Collins, porque nunca hemos luchado contra un oponente tan insensato como para desafiarnos de verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido habitual de fondo de los sistemas ambientales de las cámaras pareció desvanecerse. Representantes de especies de toda la galaxia contuvieron la respiración, esperando las palabras que todos sabían que llegarían. Vexar levantó los 4 brazos, un gesto que entre su gente indicaba el juicio final. El Imperio Ceeriano exige la rendición inmediata y completa de todas las fuerzas militares humanas. Toda colonia humana más allá de su sistema natal debe ser evacuada en 72 horas estándar. Todas las naves humanas que se encuentren actualmente en el espacio deben presentarse en la instalación zapiriana más cercana para su inspección y posible confiscación. Su especie aceptará el estatus de protectorado bajo el Imperio con todas las limitaciones y obligaciones que dicho estatus conlleva. El comandante alienígena hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de asestar el golpe final. Si rechazan estos términos, el Imperio Cefiriano considerará a la humanidad en estado de rebelión. El castigo por la rebelión, como todas las especies de esta galaxia saben, es el exterminio total. No solo derrotaremos a sus fuerzas militares,
embajador Collins. Eliminaremos a todos los seres humanos existentes, hasta el último niño que se esconda en el asteroide más remoto. Su especie se convertirá en nada más que una historia con moraleja contada a otras civilizaciones que pudieran considerar desafiar el orden natural. Jake Collins permaneció inmóvil por un largo momento, sin apartar sus ojos marrones del rostro del alienígena. Alrededor de la cámara, los representantes se inclinaron hacia adelante en sus asientos, esforzándose por escuchar cada palabra de la respuesta de la humanidad. Algunas especies ya habían comenzado a redactar declaraciones de condolencia por la raza humana, mientras que otras calculaban cuán rápido podrían distanciarse de cualquier asociación con la Tierra. Finalmente, Jake sonrió. No era la expresión nerviosa de un diplomático que intenta ganar tiempo, ni la sonrisa desesperada de alguien que enfrenta una situación imposible. Era la sonrisa tranquila y segura de alguien que sabía algo que todos los demás en la sala desconocían. «Hola, comandante Bexar», dijo Jake, su voz resonando con claridad en la vasta cámara a pesar de su volumen de conversación. «He escuchado atentamente sus demandas y amenazas. Entiendo que creen que el Imperio Ceeriano es invencible. Entiendo que nunca han perdido una guerra. Entiendo que comanda flotas de miles de personas con armas capaces de destruir mundos». El embajador humano dio un paso al frente, acortando la distancia entre él y el imponente alienígena a 9 metros. El movimiento fue leve, pero todos en la cámara lo notaron. El protocolo dictaba que los embajadores debían mantener exactamente 10 metros de separación durante las declaraciones formales. Al acercarse, Jake indicó que la parte formal del procedimiento había terminado. Sin embargo, Jake continuó, con una sonrisa ligeramente más amplia. «Creo que ha habido un malentendido fundamental sobre la naturaleza de esta situación. Parece creer que la humanidad teme la extinción. Parece creer que la amenaza de una guerra total nos obligará a renunciar a nuestra libertad y aceptar la subyugación a su imperio». Los 6 ojos de Bexar se entrecerraron y sus 4 manos se cerraron lentamente en puños. Algo en el tono del humano no era lo que esperaba. Donde debería haber miedo, solo había una tranquila certeza. Donde debería haber desesperación, había algo que parecía casi anticipación. Las siguientes palabras de Jake cayeron en el silencio como piedras arrojadas al agua quieta, creando ondas que se extenderían por toda la galaxia y cambiarían el curso de la historia para siempre. «Si quieres la guerra, alto comandante, prepárate para ser aniquilado». La cámara estalló en caos mientras los representantes de la especie comenzaban a gritar preguntas y exigir aclaraciones. Pero Jake Collins simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus pasos firmes resonaban en el vasto espacio con la misma claridad que sus últimas palabras. Detrás de él, el alto comandante Bexitar permanecía paralizado por la conmoción, su enorme figura temblando de rabia ante la respuesta imposible que acababa de recibir. La humanidad acababa de declarar la guerra al mayor imperio de la galaxia, y de alguna manera el embajador humano sonreía. La capitana Lisa Morgan se encontraba en el puente del guardián de la EDS, observando las estrellas a través de la enorme pantalla que dominaba la pared frontal del centro de mando. Sus dedos tamborileaban contra la barandilla metálica mientras esperaba la comunicación del Comando Tierra. A su alrededor, docenas de tripulantes trabajaban en sus puestos, con el rostro tenso, pero concentrados. Todos sabían que las próximas horas determinarían si la humanidad sobrevivía o se convertía en una especie extinta más en la larga historia de la galaxia. El panel de comunicación junto a su silla vibró con una transmisión entrante. Lisa presionó el botón de activación e inmediatamente escuchó la voz familiar del almirante Ben Carter. Su rostro curtido apareció en la pantalla, mostrando las líneas de estrés que se habían profundizado significativamente durante las últimas 24 horas. «Capitán Morgan», dijo el almirante sin preámbulos. «Supongo que recibió el informe de la reunión del Consejo Galáctico». Lisa asintió con gravedad. El embajador Collins ciertamente no dejó mucho margen de negociación. «La tripulación está cuestionando nuestras posibilidades contra la flota ceeriana». La expresión del almirante Carter permaneció firme, pero Lisa vislumbró algo inesperado en sus ojos. No era miedo ni resignación, como ella esperaba. En cambio, había algo que parecía casi satisfacción. «Dígale a su tripulación que se prepare para las operaciones de combate», dijo el almirante. «Pero también, díganles que la humanidad no declaró la guerra al Imperio Zapiriano sin una buena razón. Tenemos ventajas que nuestros enemigos aún desconocen». La transmisión terminó, dejando a Lisa mirando la pantalla en blanco con creciente confusión. Había servido en la flota de defensa de la Tierra durante 15 años, ascendiendo
de rango durante el periodo de expansión pacífica, cuando el mayor desafío de la humanidad fue negociar derechos mineros con corporaciones alienígenas. La flota humana constaba de 47 naves. En total. Si bien los informes de inteligencia sugerían que los zapirianos comandaban más de 3000 naves, las matemáticas de la situación parecían imposibles. 3 cubiertas por debajo del puente, el jefe. El ingeniero Ryan. Kelly trabajaba frenéticamente en las zonas de acceso restringido de la nave. Sus manos se movían rápidamente sobre paneles de control que la mayoría de la tripulación nunca había visto, activando sistemas instalados en secreto durante los últimos 10 años. El sudor le perlaba la frente mientras revisaba las lecturas y ajustaba las configuraciones, preparando el equipo que salvaría a la humanidad o revelaría la última y desesperada apuesta de la especie. Ryan había sido una de las pocas personas, fuera de los altos mandos, que conocía el proyecto Prometeo. Mientras que el resto de la humanidad creía que su ejército era pequeño y de naturaleza defensiva, un selecto grupo de ingenieros y científicos se había estado preparando para este momento desde el primer contacto con civilizaciones alienígenas. El verdadero alcance del proyecto era algo que incluso Ryan, a pesar de su nivel de autorización, solo podía adivinar en la Luna. La DRA. Ellen Ross analizaba los últimos informes de inteligencia del espacio zapiriano. Las pantallas de su ordenador mostraban movimientos de la flota, despliegues de tropas y evaluaciones estratégicas que pintaban una imagen clara de la abrumadora superioridad del enemigo. Según todos los parámetros convencionales, la humanidad estaba a punto de enfrentarse a la aniquilación. El imperio zapiriano había conquistado 43 especies diferentes durante el último milenio, cada vez con pérdidas mínimas y máxima eficiencia. Pero la doctora Ross no se basaba en parámetros convencionales. Su verdadero trabajo consistía en comparar la doctrina militar ceeriana con algo que ninguna especie alienígena había encontrado antes. En una pantalla aparte, revisaba archivos con las más altas clasificaciones de seguridad, documentos que detallaban la verdadera naturaleza y capacidades de la humanidad. Al leer los informes, su expresión pasó de la preocupación a una severa determinación. Los archivos contenían información que habría conmocionado al Consejo Galáctico de haber tenido acceso a ella. Mientras que otras especies habían evolucionado en mundos donde la cooperación y la armonía eran necesarias para la supervivencia, la humanidad había surgido de un planeta que exigía una guerra constante solo para existir. La Tierra era lo que los científicos galácticos clasificaron como un mundo mortal, un lugar donde la evolución había producido depredadores tan eficientes que finalmente se habían vuelto unos contra otros. El Dr. Paul Gian, director del Instituto de Investigación Terra, revisaba archivos similares en su laboratorio seguro. Los documentos, esparcidos sobre su escritorio, contaban la historia del desarrollo militar humano a lo largo de miles de años. Mientras que otras especies habían logrado el vuelo espacial gracias a avances científicos pacíficos, la humanidad había alcanzado las estrellas mediante tecnologías diseñadas originalmente para matar a otros humanos de forma más eficiente. Hank se detuvo ante un informe que detallaba las estadísticas de conflictos humanos. En su historia registrada, los humanos habían librado más de 14.000 guerras documentadas. Habían desarrollado armas capaces de destruir su planeta entero varias veces. Habían creado estrategias militares que asumían que las bajas masivas eran aceptables siempre que se lograra la victoria. Ninguna otra especie en la galaxia había experimentado algo remotamente similar. El aspecto más notable, Hank se dio cuenta al revisar los datos, fue que los humanos habían hecho todo esto mientras luchaban contra oponentes biológica y tecnológicamente idénticos a ellos. Cada guerra humana había sido una prueba de innovación táctica, pensamiento estratégico y pura determinación para sobrevivir contra enemigos igualmente capaces. Las habilidades desarrolladas a través de esta guerra constante estaban a punto de ser puestas a prueba contra alienígenas que nunca se habían enfrentado a una oposición realmente decidida. El comandante Nick Foster recibió sus órdenes mientras estaba destinado en la instalación minera Titán, uno de los asentamientos más alejados de la humanidad. El mensaje era breve y codificado, pero su significado era claro. Su pequeña guarnición de 12 soldados debía prepararse para un ataque inminente de los exploradores zapirianos. Más importante aún, debían demostrar capacidades que enviarían un mensaje específico a la estructura de mando alienígena. Foster reunió a sus tropas en el hangar principal de la instalación, observando rostros que abarcaban desde jóvenes de apenas 20 años hasta veteranos próximos a la jubilación. Ninguno de ellos comprendía del todo lo que estaba a punto de suceder, pero todos habían sido entrenados según la doctrina militar humana. Foster sabía que esa doctrina se basaba en principios que las especies alienígenas encontrarían incomprensibles. Mientras que los soldados ceterianos eran entrenados para luchar hasta que se les ordenara retirarse,
los soldados humanos eran entrenados para luchar hasta la muerte. Mientras que la estrategia militar alienígena se centraba en preservar los recursos y minimizar las pérdidas, la estrategia humana aceptaba las bajas como necesarias para la victoria. Mientras que otras especies veían la guerra como una desafortunada necesidad que debía terminarse lo antes posible, los humanos habían elevado el conflicto a un arte que exigía la perfección mediante la práctica constante. El sistema de comunicación cobró vida, trayendo la noticia de que se habían detectado naves de exploración ceerianas en los confines del sistema solar. Foster revisó su arma y miró a sus soldados, viendo la misma serena determinación que eso había caracterizado a los guerreros humanos a lo largo de la historia. Estaban superados en número y armamento, y se enfrentaban a un enemigo con tecnología superior. En cualquier otra especie, esto habría provocado la rendición o el pánico. Foster sonrió al recordar el dicho favorito de su instructor: los humanos no luchan limpio. El viejo sargento les había dicho: luchamos para ganar, cueste lo que cueste. La primera prueba de las capacidades humanas estaba a punto de comenzar, y la galaxia estaba a punto de descubrir por qué los hijos de la Tierra se habían estado preparando para esta guerra desde que miraron las estrellas por primera vez. La primera flota zaperiana desembarcó del hiperespacio en el límite del sistema solar terrestre con la precisión que los había hecho legendarios en toda la galaxia. 3000 naves de guerra se materializaron en perfecta formación, sus cascos oscuros brillando con los escudos de energía capaces de desviar la mayoría de las armas conocidas. El alto comandante Bexar se encontraba en el puente de su nave insignia, el Destructor de Mundos, observando las pantallas tácticas que mostraban la patética resistencia humana que los esperaba. La capitana Lisa Morgan recibió la alerta de detección enemiga mientras su nave patrullaba cerca de la órbita de Marte. Las lecturas de los sensores le hicieron encoger el estómago de miedo, no por lo que mostraban, sino por lo que sucedería a continuación. 47 naves humanas se enfrentaron a una armada que se extendía por millones de kilómetros de espacio. Para cualquier observador, esto parecía últimos momentos antes de la extinción de la humanidad. Lisa activó el sistema de comunicación de la flota y habló con calma a todas las naves humanas del sistema solar. Todas las naves, aquí guardián actual. Ejecuten el protocolo 7 inmediatamente. Repito, el protocolo 7 ya está activo. En toda la flota humana, los capitanes, que se habían entrenado para este momento durante toda su carrera, comenzaron lo que parecía una lucha desesperada. Retírense hacia el cinturón de asteroides. El guardián y sus naves hermanas encendieron sus motores y aceleraron para alejarse de la armada ceyana que se acercaba. Sus sistemas de armas se apagaron como si ya se estuvieran preparando para rendirse. «Hola, comandante». Bexar observó la respuesta humana con satisfacción. La pantalla táctica mostró exactamente lo que esperaba: una pequeña flota asustada que corría hacia el sistema interior con la esperanza de encontrar alguna protección entre los asteroides. Sus 6 ojos brillaban de anticipación al imaginar la fácil victoria que consolidaría su reputación en todo el imperio. «Persíganlos», ordenó Bexar a sus comandantes de flota. «Pero mantengan la disciplina en la formación. Quiero que llegar a su campo de asteroides. Que crean que han encontrado seguridad antes de que demostremos la inutilidad de la resistencia». El teniente Sam Parker estaba coordinando lo que parecía ser una evacuación de civiles en pánico desde las estaciones orbitales de la Tierra. Naves de transporte llenas de familias y trabajadores huyeron hacia los planetas exteriores. Sus transpondedores emitían señales de emergencia que imploraban clemencia. Para los sensores zapirianos, parecía una población completamente aterrorizada, abandonando su mundo natal para salvar sus vidas. Pero Sam sabía la verdad sobre la evacuación. Cada transporte civil se movía a coordenadas predeterminadas que se habían calculado con años de antelación. Cada familia reubicada era en realidad un miembro de la tripulación que ocupaba posiciones en instalaciones ocultas por todo el sistema solar. Lo que parecía una huida en pánico era en realidad el despliegue militar más complejo de la historia galáctica. El cinturón de asteroides hacia el que se retiraba la flota humana había sido el mayor proyecto de construcción de la humanidad en los últimos 20 años. Mientras que los observadores alienígenas solo veían rocas y equipos de minería, la realidad era muy diferente. El ingeniero Ryan Kelly había supervisado la instalación de sistemas de armas dentro de miles de asteroides, convirtiendo cada pieza de escombros espaciales en una fortaleza oculta. La flota cepiriana persiguió a los humanos en retirada a las profundidades del sistema solar. Ryan activó la primera fase de la verdadera red de defensa de la humanidad. Lo que parecían estaciones mineras abandonadas se conectaron repentinamente, sus redes de comunicación se extendieron y sus núcleos de energía alcanzaron su máxima capacidad.
Pero estas no eran las instalaciones primitivas que los extraterrestres esperaban encontrar. El Dr. Paul Hank observó desde su centro de mando en la Luna cómo la flota enemiga se adentraba en la zona de exterminio. El proyecto Prometeo había tardado décadas en completarse, requiriendo la cooperación de todas las colonias humanas y la dedicación de millones de trabajadores que nunca conocieron el verdadero propósito de su labor. Cada asteroide había sido excavado y equipado con armas. Cada pieza de escombros espaciales había sido equipada con sistemas de guía. Cada satélite abandonado había sido convertido en una plataforma de misiles. La flota cepiriana estaba ahora rodeada por 10.000 armas ocultas, pero sus sensores solo mostraban espacio vacío y rocas flotantes. La tecnología de sigilo humano se desarrolló a través de siglos de guerra contra oponentes igualmente capaces. Habían vuelto invisible toda la red de defensa hasta el momento de la activación. El comandante Nick Foster lideró a Wolfpack 7 a través del campo de asteroides. Un escuadrón de cazas zigzagueaba entre las enormes naves enemigas con movimientos que desafiaban las tácticas convencionales. Mientras que los pilotos ceerianos volaban en formaciones rígidas diseñadas para maximizar la potencia de fuego, los pilotos humanos se movían como cazadores en grupo, coordinando sus ataques por instinto y experiencia en lugar de patrones predeterminados. Los cazas de Foster demostraron la diferencia fundamental entre el pensamiento militar humano y el alienígena. Donde los ceerianos buscaban abrumar a sus enemigos con una fuerza superior, los humanos buscaban superarlos en inteligencia mediante tácticas superiores. El escuadrón de Foster se dividió en 3 grupos, atacó desde diferentes ángulos, se reagrupó tras la cobertura de un asteroide y atacó de nuevo antes de que el enemigo pudiera responder. Los comandantes de la flota cepiriana se encontraron con oponentes que se negaban a seguir la doctrina militar lógica. Las naves humanas que deberían haberse retirado, en cambio, intensificaron sus ataques. Los pilotos que deberían haber muerto continuaron luchando con naves dañadas. Las formaciones que deberían haberse desintegrado se volvieron más peligrosas a medida que sufrían bajas. El alto comandante Bexar se dio cuenta de que algo andaba mal cuando empezaron a llegar sus informes de bajas. Sus exploradores en las instalaciones mineras de Titán habían sido eliminados, pero habían sufrido un 60% de pérdidas contra 12 defensores humanos. Las cifras no tenían sentido. Según todo lo que el Imperio sabía sobre guerra, ninguna especie luchaba con más ahínco cuando perdía. Ningún soldado se volvía más eficaz a medida que su situación se volvía más desesperada. Ryan Kelly sonrió al activar la segunda fase de la red de defensa de la humanidad. Los asteroides que rodeaban a la flota zapirana brillaron repentinamente con señales de energía ocultas. Los sistemas de armas se activaron. Cañones de plasma emergieron de posiciones ocultas dentro de lo que parecía roca sólida. Los lanzamisiles se revelaron como equipos de comunicación de aspecto ordinario, transformados en sistemas de guía para armas que habían estado flotando en el espacio durante años. La flota alienígena se encontró atrapada en medio de una fortaleza que se había construido a su alrededor mientras creían perseguir a una presa que huía. Cada dirección que giraban revelaba nuevas armas, nuevas amenazas, nuevas pruebas de que la humanidad se había estado preparando para este momento desde su primer contacto con la civilización galáctica. La voz de la capitana Morgan resonó por la flota humana al dar la orden que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Todas las unidades, aquí guardián actual. La trampa ha saltado. Comience con los protocolos de guerra total. Muéstrenles qué sucede cuando se amenaza a los hijos de la Tierra. La batalla por la supervivencia de la humanidad había comenzado, y los zapirianos estaban a punto de descubrir que no habían invadido el territorio de una especie débil. Habían entrado en la guarida de los depredadores más grandes de la galaxia. La primera oleada de fuego humano atravesó la flota ceteriana como un rayo en la oscuridad. Los cañones de plasma, ocultos en asteroides durante 20 años, desataron ráfagas concentradas de energía que atravesaron los escudos alienígenas como si fueran de papel. El alto comandante Bexar observó con creciente horror cómo sus poderosas naves de guerra comenzaban a explotar a su alrededor, con sus cascos agrietándose, derramando atmósfera y tripulación al vacío del espacio. La DRA. Kate Adams activó los protocolos de guerra psicológica desde su centro de mando en Europa. Los sistemas de transmisión que había estado construyendo en secreto comenzaron a emitir en todas las frecuencias que la flota zapiriana usaba para comunicarse. Pero en lugar de exigencias de rendición o información táctica, los alienígenas comenzaron a recibir algo mucho más inquietante. La primera transmisión mostró a antiguos guerreros humanos en un lugar llamado Thermopole, donde 300 soldados habían resistido a un ejército de cientos de miles. Los cepirianos observaron fascinados cómo estos humanos primitivos luchaban a muerte en lugar de retirarse.
Sus armas de bronce brillaban a la luz del sol mientras mataban a un enemigo tras otro antes de caer finalmente. Los Vestar intentaron bloquear las transmisiones, pero seguían llegando de diferentes fuentes a lo largo del sistema solar. La siguiente transmisión mostró a soldados humanos en una ciudad helada llamada Stalingrad, luchando casa por casa contra invasores con armas y números superiores. Los alienígenas vieron a los humanos comiendo cuero y corteza de árbol para sobrevivir, usando edificios como fortalezas y continuando la lucha incluso cuando su ciudad quedó reducida a escombros a su alrededor. El comandante Foster lideró a sus cazas en un ataque contra la nave de mando Zapirana. Su escuadrón zigzagueó entre el fuego defensivo con movimientos que parecían imposibles de predecir. Los artilleros alienígenas se vieron incapaces de apuntar a oponentes que volaban como ninguna otra especie que hubieran encontrado. Los pilotos humanos giraron sus naves en 3 dimensiones simultáneamente, usaron fragmentos de asteroides como cobertura y atacaron desde ángulos que desafiaban la lógica táctica. El escuadrón de Foster demostró las técnicas de caza en grupo que los humanos habían aprendido a lo largo de millones de años de evolución. Separaron a sus objetivos de. El grupo principal atacó desde múltiples direcciones a la vez y coordinó sus ataques mediante señales sutiles que no requerían ningún sistema de comunicación. Los zapiranos contaban con tecnología avanzada, pero nunca se habían enfrentado a oponentes que pudieran pensar y reaccionar como un grupo unificado sin hablar entre sí. Las transmisiones psicológicas continuaron mientras la doctora Adams revelaba más sobre la historia militar de la humanidad. Los extraterrestres observaron imágenes de la Segunda Guerra Mundial, donde los humanos lucharon entre sí con armas capaces de arrasar ciudades enteras. Vieron las playas de Normandía, donde miles de soldados se lanzaron a una muerte segura para establecerse en territorio enemigo. Fueron testigos de las campañas en las islas del Pacífico, donde los humanos lucharon durante meses por territorios no más grandes que sus naves más pequeñas. La nave insignia de la capitana Lisa Morgan, el Guardián, recibió daños masivos de un crucero de batalla zapirano, pero en lugar de retirarse a un lugar seguro, ordenó a su nave embestir directamente contra la nave enemiga. Su última transmisión se transmitió a toda la flota humana por la humanidad, por la Tierra y por todos los que vengan después de nosotros. La colisión destruyó ambas naves en un destello de luz visible desde Marte, pero también eliminó la nave de mando principal de la flota Zeion. La formación alienígena comenzó a perder la coordinación a medida que los comandantes secundarios intentaban tomar el control, pero nunca se habían entrenado para una situación en la que sus enemigos sacrificaran su nave más poderosa solo para interrumpir la estructura de mando. El almirante Ben Carter coordinó la defensa desde su búnker en las profundidades de la superficie lunar. Las pantallas tácticas a su alrededor mostraban la batalla que se libraba en todo el sistema solar, con plataformas de armas humanas emergiendo de escondites que los alienígenas jamás sospecharon que existían. Las naves de transporte civil se revelaron repentinamente como portamisiles camuflados. Los satélites de comunicación revelaron lanzadores de torpedos expuestos. Incluso los colectores de energía solar que orbitaban cerca del Sol resultaron ser enormes armas de energía capaces de concentrar la luz estelar en rayos devastadores. Los zapirianos comenzaron a comprender que no habían invadido un sistema estelar defendido por 47 naves. Habían entrado en una fortaleza en construcción durante décadas, donde cada pieza de la infraestructura humana había sido diseñada con la intención de combatir. Los alienígenas poseían naves superiores, pero la humanidad había convertido toda su civilización en un arma. El Dr. Adams transmitió la última parte de la historia militar humana, mostrando a los cepirianos lo que su especie nunca había experimentado. La transmisión mostró pruebas de armas nucleares donde los humanos habían creado dispositivos capaces de destruir su propio planeta. Los alienígenas observaron nubes de hongos elevándose sobre desiertos vacíos mientras científicos humanos registraban con calma datos sobre las explosiones que habían creado. La transmisión explicó que los humanos habían pasado siglos perfeccionando el arte de matar a otros humanos, desarrollando armas y tácticas mediante la guerra constante contra oponentes tan inteligentes y capaces como ellos. Cada estrategia que usaban los zapirianos había sido probada en conflictos humanos anteriores a la civilización galáctica. Cada táctica que emplearon había sido contrarrestada por enemigos que entendían el pensamiento humano mejor que cualquier alienígena. El teniente Sam Parker, ahora al mando de la red de defensa orbital tras la muerte de su capitán, demostró el enfoque de la humanidad para la guerra defensiva. En lugar de intentar impedir que los marines ceerianos aterrizaran en asteroides y estaciones espaciales, los humanos les permitieron establecer cabezas de playa. Entonces, las fuerzas de Parker cortaron sistemáticamente sus líneas de suministro, bloquearon sus comunicaciones y aislaron unidades individuales para su destrucción. Las fuerzas terrestres alienígenas se encontraron luchando contra un enemigo que se negaba a enfrentarse a ellos en batalla abierta.
Los defensores humanos utilizaban sistemas de túneles excavados en asteroides con años de antelación. Aparecían desde posiciones ocultas, atacaban con rapidez y desaparecían antes de que los alienígenas pudieran responder. Convirtieron cada pasillo en una trampa mortal y cada habitación en una fortaleza. Los marines zapirianos, entrenados para la guerra convencional contra oponentes que luchaban con honor y lógica, se encontraron enfrentándose a tácticas de guerrilla perfeccionadas en miles de conflictos humanos. Los humanos colocaron trampas explosivas en cuerpos, envenenaron el agua y usaron el equipo de los alienígenas contra ellos mediante técnicas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. El alto comandante Bexitar se dio cuenta de que su poderoso imperio había cometido un error fundamental. Habían asumido que todas las especies abordaban la guerra de la misma manera, buscando una victoria rápida con pérdidas mínimas. Pero los humanos habían evolucionado en un mundo donde sobrevivir significaba ser mejores en la violencia que todo lo demás que vivía allí, incluidos otros humanos. La galaxia estaba a punto de aprender que los hijos de la Tierra no solo se habían estado preparando para la guerra. Se habían perfeccionado gracias a ella. El alto comandante Bexar flotaba en él. Desde el naufragio de su cápsula de escape, observaba el campo de escombros de lo que una vez fue la poderosa primera flota ceeriana. A su alrededor, fragmentos de naves de guerra flotaban por el espacio como lápidas, marcando las tumbas de 3000 naves destruidas en menos de 6 horas. Le temblaban los antebrazos al activar el sistema de comunicación de emergencia, consciente de que estaba a punto de enviar el mensaje más humillante en la historia de su imperio. La transmisión llegó al centro de mando del almirante Ben Carter en la Luna, donde el almirante humano escuchó la rendición de los alienígenas con una expresión que no reflejaba satisfacción ni triunfo. Carter había estudiado la doctrina militar zaperiana durante décadas y sabía que su especie nunca había experimentado una derrota a esta escala. El impacto psicológico se extendería por su imperio durante generaciones. La voz del almirante humano Vestar resonó a través del sistema de comunicación, debilitado por los daños en los sistemas de su cápsula. El imperio ceeriano rinde formalmente todas las operaciones militares en este sistema. Solicitamos los términos para el cese de hostilidades. Carter se reclinó en su silla y observó las pantallas tácticas que mostraban la completa destrucción de la flota enemiga. Solo unos pocos cientos de zafirianos habían sobrevivido a la batalla, la mayoría flotando en cápsulas de escape dañadas como su comandante. El almirante humano esperaba este momento, pero aún sentía el peso de lo que significaba para el futuro de la civilización galáctica. La presidenta Carol Hayes recibió la notificación de rendición desde el despacho oval de la Casa Blanca reconstruida. A su alrededor, asesores y líderes militares esperaban su decisión sobre cómo respondería la humanidad a su primera gran victoria en la guerra galáctica. La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría si la Tierra se convertiría en un miembro respetado de la comunidad galáctica o en un temido depredador contra el que otras especies se unirían. La presidenta activó el sistema de comunicación que transmitiría sus palabras a todas las principales civilizaciones de la galaxia. Las cadenas de noticias de docenas de especies ya informaban de la imposible victoria que la humanidad había logrado, y los líderes políticos de todos los mundos conocidos intentaban desesperadamente comprender qué significaba para su propia supervivencia. Ciudadanos de la galaxia, comenzó la presidenta Hayes, con la misma serena autoridad que el embajador Jake Collins había mostrado en la Cámara del Consejo Galáctico. El imperio ceeriano se ha rendido tras atacar territorio humano sin provocación. Aceptamos su rendición, pero los términos de la paz deben reflejar la realidad de lo que ha ocurrido aquí. El Dr. Paul Hank estaba ultimando la publicación de los archivos del proyecto Prometeo a la comunidad científica galáctica. Los documentos que preparó revelarían el verdadero alcance de la preparación militar de la humanidad, mostrando cómo los hijos de la Tierra habían estado planeando la guerra galáctica desde su primer contacto con civilizaciones alienígenas. Cada misión diplomática había incluido la recopilación de inteligencia. Cada acuerdo comercial había proporcionado información estratégica. Cada colonia humana se había posicionado para obtener la máxima ventaja militar. La revelación de que la humanidad había estado llevando a cabo la mayor operación de inteligencia en la historia galáctica conmocionaría a todas las especies que los consideraban recién llegados pacíficos a la comunidad galáctica. Los archivos mostraban que los humanos habían mapeado cada instalación militar importante, analizado cada sistema de armas alienígenas y desarrollado contramedidas para tecnologías que la mayoría de las especies consideraban secretas. El ingeniero Ryan Kelly supervisaba las operaciones de limpieza en todo el sistema solar. A medida que miles de plataformas de armas ocultas emergían de su escondite para comenzar las operaciones de rescate en la flota cepiriana destruida, la verdadera escala de la preparación de la humanidad se hizo visible por primera vez, ya que asteroide tras asteroide se revelaba como una instalación militar camuflada.
Los alienígenas habían estado luchando no solo contra 47 naves, sino contra todo un sistema estelar convertido en una fortaleza. La red de noticias galácticas luchaba por comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Las especies que habían conocido a los humanos durante 50 años como traidores pacíficos y exploradores curiosos, estaban descubriendo que los hijos de la Tierra se habían estado preparando para una guerra total durante cada momento de ese contacto pacífico. El impacto psicológico fue devastador, ya que las civilizaciones se dieron cuenta de que nunca habían conocido realmente a sus vecinos humanos. El teniente Sam Parker, ahora ascendido a capitán tras su actuación durante la batalla, documentaba las lecciones estratégicas que se compartirían con los ejércitos humanos de las colonias. El enfrentamiento había demostrado que la doctrina táctica humana era superior a todo lo visto anteriormente en la galaxia, pero también había revelado capacidades que debían gestionarse con cuidado para evitar provocar una coalición de especies alienígenas contra la Tierra. La presidenta Hayes continuó su discurso a la galaxia, explicando la nueva realidad que todas las civilizaciones tendrían que aceptar. La humanidad no buscó esta guerra. Pero estábamos preparados para ella porque entendemos algo que el resto de la galaxia ha olvidado. La paz no es el estado natural del universo. Es algo que debe ganarse con fuerza y mantenerse mediante la vigilancia. Las palabras del presidente se traducían a cientos de idiomas en docenas de mundos, pero su significado era claro en todos. La humanidad se había revelado como el máximo depredador de la galaxia, una especie que había evolucionado mediante la guerra constante y había traído esas habilidades a las estrellas. Cualquier civilización que amenazara la Tierra correría el mismo destino que la primera flota zapiriana. La DRA. Kate Adams estaba analizando las comunicaciones interceptadas que la inteligencia humana había capturado durante la batalla. Las transmisiones de guerra psicológica habían logrado el efecto deseado, convenciendo al ejército zapiriano de que estaban luchando contra un oponente como nunca antes habían enfrentado. Los alienígenas nunca habían visto especies que lucharan con más fiereza al ser heridas, se volvieran más peligrosas al verse acorraladas o consideraran las adversidades imposibles simplemente como otro desafío táctico. Las intercepciones también revelaron que las noticias sobre las capacidades de la humanidad se difundían por la galaxia más rápido que las comunicaciones oficiales del gobierno. Comandantes militares de docenas de especies ya revisaban sus evaluaciones estratégicas, mientras que los líderes políticos se esforzaban por comprender cómo habían malinterpretado tan completamente a los hijos de la Tierra. El almirante Carter recibió informes de colonias humanas de toda la galaxia que confirmaban que la demostración de poder militar había logrado el efecto diplomático previsto. Especies que habían estado considerando una expansión agresiva en territorio humano de repente ofrecían acuerdos comerciales y pactos de defensa mutua. Civilizaciones que habían ignorado las iniciativas diplomáticas humanas solicitaban reuniones inmediatas con los embajadores de la Tierra. La presidenta Hayes concluyó su discurso con palabras que serían recordadas a lo largo de la historia galáctica. El imperio zapiriano exigió nuestra rendición y amenazó con nuestra extinción. Descubrieron que la humanidad se ha estado preparando para esta guerra desde hace más tiempo que la mayoría de las especies. Intentamos advertirles, pero decidieron no escuchar. La presidenta hizo una pausa, permitiendo que sus palabras llegaran a cada rincón de la galaxia antes de entregar el mensaje final que establecería la posición de la humanidad entre las estrellas. Que esto sirva de lección a cualquier civilización que considere amenazar a la Tierra o a sus hijos. No buscamos la guerra, pero somos muy buenos en ella. Cualquier especie que decida poner a prueba nuestra determinación descubrirá lo que los zapirianos aprendieron hoy. Cuando amenazas a la humanidad, no te enfrentas a 47 naves. Te enfrentas a los descendientes de un mundo que nos enseñó a ser los depredadores más peligrosos de la galaxia. La transmisión terminó, dejando a la galaxia para contemplar una nueva realidad. La humanidad había ocupado su lugar entre las estrellas, no como exploradores pacíficos, sino como los hijos de la Tierra, que nunca habían olvidado las lecciones de su violento hogar. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar y la galaxia nunca volvería a ser la misma.